¿Sabes que tienen en común nombres como Mayweather, Pacquiao y Ali? Todos son considerados leyendas del boxeo, pero antes de ellos, hubo un hombre que entrenaba como si estuviera persiguiendo algo imposible. No peleaba solo por títulos o fama, sino porque parecía que tenía cuentas pendientes con su propio destino. Ese hombre era Roberto Durán. Y hoy, vamos a descubrir por qué su forma de entrenar todavía es considerada una de las más brutales, inspiradoras y misteriosas en la historia del deporte. Cuando piensas en boxeadores famosos, seguro te imaginas disciplina, técnica y fuerza. Pero Roberto Durán era mucho más que eso. Él era una tormenta con guantes. Cada golpe suyo parecía venir de algún rincón oscuro de su pasado, de un hambre que jamás pudo saciar del todo. Lo que hacía diferente a Durán no era solo cómo peleaba, sino cómo vivía cada día de su vida, dentro y fuera del ring. Su historia no es solo la de un atleta, es la de alguien que transformó la adversidad en poder y el dolor en su mayor fortaleza. Pero, ¿qué llevó a Durán a entrenar como lo hacía? Para entender eso, primero hay que conocer sus orígenes. Imagina crecer en Panamá en los años 50, en uno de los barrios más duros, con una familia fracturada y la constante presencia de la pobreza. Cuando apenas era un niño, su padre, un soldado estadounidense, abandonó a la familia. Así que desde pequeño, Durán tuvo que dejar la escuela para ayudar en casa. Antes de cumplir 10 años, ya vendía periódicos, lustraba zapatos y hasta bailaba en las calles por unas monedas. No era una niñez de juegos y diversión, sino de pura supervivencia. De esa infancia nacieron 3 cosas que serían cruciales en la vida y el entrenamiento de Durán. La primera, el hambre, literal y figuradamente. No era una metáfora bonita para entrevistas. Durán sabía lo que era irse a la cama con el estómago vacío. Esa sensación lo acompañaría siempre. De adulto, él mismo lo admitía. Cuando peleaba, lo hacía recordando el hambre que sintió de niño, y eso lo hacía imparable. La segunda fue la dureza física. Cuando vives en la calle, no tienes la opción de ser frágil. Durán corrió descalzo sobre el asfalto caliente, nadó en aguas llenas de tiburones y muchas veces durmió en el suelo frío. Todo esto antes de pisar un gimnasio. Su cuerpo, desde muy joven, aprendió a soportar el dolor, a adaptarse a lo extremo, a hacer de la incomodidad algo cotidiano. Ningún entrenamiento de boxeo tradicional podía igualar la escuela de la calle. Y la tercera, quizá la más importante, los instintos de lucha. Antes de aprender a boxear con reglas, Durán ya se había defendido en callejones, aprendiendo que en la vida real no hay jueces ni campanas. Hay que sobrevivir, intimidar y golpear primero. Cuando por fin lo vieron en un gimnasio, ya era una fiera lista para pulirse, no una hoja en blanco. De hecho, uno de sus primeros entrenadores lo resumió con una frase poderosa: no quiere solo vencer a sus oponentes, quiere devorarlos. Eso no se enseña, se trae en la sangre. Y eso mismo guiaría el resto de su carrera. Así que cuando llegó el momento de su entrenamiento formal, todo fue diferente. Mientras a otros niños les enseñaban la técnica con cuidado, Durán fue orientado a sacar lo mejor de su lado salvaje. Su primer entrenador no quiso domesticarlo, sino afilar esa ferocidad natural. Desde los 8 años, empezó a boxear en el gimnasio más humilde de Panamá, pero nadie se imaginaba que esa pasión lo convertiría en un fenómeno mundial. Por los 16 años, Durán ya tenía un estilo definido, presión constante, ataques feroces al cuerpo y una capacidad increíble para esquivar golpes mientras seguía avanzando. No era casualidad. Era el resultado de cientos de horas entrenando en condiciones extremas, bajo el calor sofocante y con entrenadores que sabían que su arma más grande no era solo su pegada, sino su habilidad para quebrar mentalmente a cualquiera que tuviera delante. Aquí es donde su entrenamiento empieza a volverse legendario. Porque Durán no entrenaba como el resto de los boxeadores. Si otros trabajaban fuerte, él lo hacía como un poseído. Sus campamentos de preparación se convirtieron en leyenda. Nada de distracciones, prensa o vida social. Durán se aislaba en las montañas por meses. Solo él, sus entrenadores, y una rutina pensada para romper límites. La gente dice que un día en el campamento de Durán era así. Antes del amanecer, ya estaba corriendo kilómetros cuesta arriba, muchas veces a gran altitud. No llevaba tecnología ni se preocupaba por los tiempos, lo hacía por puro instinto, acelerando cuando sentía rabia, bajando el ritmo solo si era necesario. El cuerpo aprendía a recuperarse en movimiento, a no detenerse nunca. Después de su carrera matutina, el desayuno era simple y práctico. Nada de lujos, solo lo esencial, algo de proteína, frutas frescas y huevos. Olvídate del azúcar o de la comida procesada. La idea era alimentarse para rendir, no para disfrutar. Así empezaba el día de Durán, con combustible directo, sin adornos. A media mañana,
Venía la primera sesión fuerte de gimnasio. Aquí no existía la fantasía de las combinaciones espectaculares que vemos en las películas. La prioridad era la técnica pura, trabajo de pies, equilibrio, desplazamientos pequeños pero letales. Todo lo que hacía a Duran explotar con golpes demoledores en espacios cortos. Para muchos era solo un peleador agresivo, pero los que realmente entendían de boxeo sabían que era un técnico disfrazado de bestia. A mediodía, venía el descanso, pero ni siquiera eso era común. Duran aprovechaba para recibir masajes, especialmente en los antebrazos y las manos, sus verdaderas armas. El objetivo era claro, mantenerlas frescas y listas para el castigo diario. No eran lujos de campeón, sino medidas de supervivencia. Por la tarde, regresaba al trabajo con un enfoque brutal en la potencia. Mientras otros golpeaban el saco pesado, Duran hacía algo inusual. Usaba un bate de béisbol envuelto en toallas para endurecer los nudillos y condicionar los huesos. Era doloroso, sí, pero el resultado era claro. Sus puños se volvían literalmente de piedra. Después venía el momento cumbre del día, el sparring. Aquí, la leyenda crece. Mientras la mayoría de los boxeadores hacen 6 u 8 rounds de sparring, Duran podía hacer 15 o 20. Sus entrenadores traían sparrings frescos cada pocos asaltos, pero ninguno salía ileso. No era solo una prueba física, sino una guerra psicológica. Lo enfrentaban a rivales que lo empujaban, que lo golpeaban sucio, que intentaban desquiciarlo. Todo tenía un propósito: prepararlo para cualquier truco que pudiera usar su rival en la pelea real. Duran no entrenaba para ganar por puntos, sino para sobrevivir al infierno y arrastrar a su rival con él. Al final del día, cuando la mayoría ya estaría exhausta, Duran aún tenía una última rutina de acondicionamiento. Cientos de abdominales, a la vieja escuela, sin máquinas modernas ni trucos. La fuerza del core, el centro del cuerpo, era vital porque Duran no era de los que retrocedían. Si había que recibir golpes, él lo hacía, pero también devolvía el doble. A las 10 de la noche, luces apagadas. Nada de teléfonos, nada de fiestas, nada de excusas. El descanso era sagrado, porque al día siguiente, la rutina volvía a empezar. Así era el ciclo, día tras día, sin respiro. Más que prepararse para una pelea, Duran entrenaba para pulirse a sí mismo, para convertirse en una versión más dura, más feroz, más indomable. Pero si lo físico ya era extremo, la parte mental era aún más fascinante. Mientras muchos atletas de hoy trabajan con psicólogos deportivos para controlar la agresividad y los nervios, Duran hacía lo contrario. Él mismo y su entrenador cultivaban un estado mental de depredador. Antes de una pelea, se sentaban a hablar largo rato sobre el rival, inventando insultos, historias de traición, cualquier cosa que encendiera su rabia. No era solo estrategia contra el oponente, era una forma de autohipnosis. Duran no visualizaba ganar, sino humillar al otro. Se entrenaba a sí mismo para ver a cada rival como una amenaza personal, como alguien que le había quitado algo o que había ofendido a su familia. Todo esto le daba una motivación brutal. El mejor ejemplo de esto se dio en su primera pelea contra Sugar Ray Leonard. Durante semanas, Duran se dedicó a ver una y otra vez videos de Leonard ganando el oro olímpico, viendo cómo se hacía famoso en Estados Unidos, cómo la prensa lo adoraba. Para cuando llegó el día de la pelea, Duran ya se había convencido de que Leonard representaba todo lo que la vida le negó de niño. Esa noche, no solo peleó por el título, peleó como si estuviera vengando todas las injusticias que había vivido. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más humana. Porque si Duran era un ejemplo de disciplina y fuerza durante sus campamentos, fuera de ellos era igual de intenso, pero en el otro sentido. Mientras muchos atletas actuales cuidan cada gramo de su dieta todo el año, Duran era famoso por dejarse llevar entre peleas. Se daba banquetes, celebraba en grande, ganaba hasta 15 o 20 kilos después de cada combate. Eso lo obligaba, al volver a entrenar, a hacer campamentos de sacrificio extremo, perdiendo peso en tiempo récord. La anécdota más famosa es la de la revancha con Leonard. Tras celebrar semana su victoria, tuvo que bajar casi 20 kilos en menos de 2 meses. Usó métodos extremos, trajes de plástico, ayunos, deshidratación. Cuando subió al ring esa noche, su cuerpo no era el mismo. Ese fue el día del famoso no más, el retiro en medio de la pelea que quedó para siempre en la historia del boxeo. Este aspecto es importante, porque muestra las dos caras de Duran. Por un lado, una disciplina inhumana durante la preparación, por el otro, una vida de excesos que al final le pasaba factura. Sus métodos alimenticios, lejos de ser recomendados, sirven hoy como advertencia para los nuevos peleadores. Pero lo realmente increíble es que, a pesar de esos altibajos, Duran seguía ganando, seguía haciendo historia, seguía siendo temido. Y claro, no se puede hablar de Roberto Duran sin mencionar la leyenda de sus manos.
¿Por qué era tan famoso su apodo Manos de Piedra? No era casualidad. Sus puños, literalmente, estaban acondicionados de forma salvaje. Todos los días, Durán sumergía sus manos en agua con sal y vinagre para endurecer la piel y reducir la hinchazón. Usaba ungüentos especiales, hechos con hierbas tradicionales de Panamá, para recuperar las manos después de los castigos. Hacía flexiones sobre el suelo áspero, golpeaba troncos envueltos en soga, todo para fortalecer sus nudillos y adaptar los huesos a recibir y dar castigo. Pero no se trataba solo de resistencia, también era pura potencia. A diferencia de otros boxeadores que solo buscaban fuerza lineal, Durán se enfocaba en el movimiento rotacional. Pasaba horas trabajando con balones medicinales, lanzándolos de lado a lado para construir la torsión explosiva necesaria para golpear duro, especialmente en el corto alcance. Incluso usaba bandas de resistencia, algo que hoy es común, pero que en ese entonces era visto como raro. Se ponía arneses para entrenar los uppercuts, lanzando miles de golpes cortos para lograr el máximo impacto en el mínimo espacio. Ahora, aunque muchos recuerdan a Durán solo por su ferocidad ofensiva, lo cierto es que también era un genio de la defensa. Pero no una defensa tradicional, de esas que se ven en los boxeadores que bailan alrededor del ring. La suya era más sutil, casi invisible, y surgía de su experiencia en las calles y de su instinto para sobrevivir. En vez de mantener la distancia y esquivar a la manera clásica, Durán perfeccionó el arte de pelear muy cerca del rival, tan cerca que los golpes enemigos perdían fuerza antes de llegar a destino. Su defensa se basaba en tres cosas clave: el movimiento de cabeza, el uso de los antebrazos y el equilibrio absoluto. Para el movimiento de cabeza, entrenaba horas y horas con el saco, pero no buscando ritmo, sino desarrollando esa habilidad para esquivar de último momento. Sus antebrazos, fortalecidos desde niño, los utilizaba como escudos, absorbiendo golpes y casi siempre, respondiendo con un contraataque inmediato. No practicaba la defensa como un acto pasivo, sino como un preludio al ataque. Y su equilibrio era tal que, incluso cuando parecía estar desprotegido, en realidad estaba perfectamente posicionado para golpear o defenderse. Lo curioso es que, para perfeccionar esto, Durán usaba métodos poco convencionales. Entrenaba sobre superficies inestables, caminaba sobre vigas, hacía ejercicios de pies en terrenos irregulares. Todo para que su cuerpo reaccionara de forma natural ante cualquier situación en el ring. Esta mezcla entre agresión y técnica, entre brutalidad y cerebro, es lo que hizo de Durán una leyenda. Y es que, a diferencia de muchos otros boxeadores, él no entrenaba siguiendo una rutina universal. Cada ejercicio, cada hora de sudor, tenía un propósito específico y estaba conectado con su estilo de pelea. Si era bueno esquivando, entrenaba para ser mejor; si golpeaba fuerte, buscaba hacerlo todavía con más contundencia. No perdía tiempo en ejercicios de moda, solo hacía lo que realmente lo volvía más peligroso en el ring. Pero, como ocurre con todas las historias grandes, también hay advertencias. Los métodos de Durán no son todos recomendables hoy. Su forma de bajar peso al límite, el abuso de la fuerza de voluntad para compensar los excesos fuera de temporada, y algunos de sus métodos de acondicionamiento podían ser riesgosos, incluso peligrosos. Por eso, aunque su ejemplo es inspirador, también es un recordatorio de que la genialidad y el exceso suelen ir de la mano. Aún así, hay algo en Durán que trasciende los detalles técnicos o las anécdotas de sufrimiento. Es esa pasión feroz por el boxeo, por la vida, por superarse una y otra vez. Ray Arcel, uno de sus entrenadores, lo resumió mejor que nadie: a cualquiera le puedo enseñar a boxear, pero no a quererlo de verdad. Durán quería pelear más que nada en el mundo. Y esa, quizá, fue su mayor ventaja. Lo más increíble es que, a pesar de todos los altibajos, Durán se mantuvo en la élite por casi 30 años. Ganó títulos mundiales en 4 categorías diferentes y su última corona la consiguió a los 37 años, una edad en la que la mayoría ya está pensando en el retiro. Su carrera es una mezcla de gloria y advertencia, de triunfos épicos y caídas dolorosas, de disciplina salvaje y excesos fuera de control. Pero, sobre todo, es la historia de alguien que convirtió el hambre, el dolor y la adversidad en un combustible imparable. Por eso, la figura de Roberto Durán sigue inspirando a miles, dentro y fuera del boxeo. No solo por su pegada o sus títulos, sino por esa actitud ante la vida. Durán nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en el músculo, ni siquiera la técnica, sino en el fuego interno, en esa voluntad de seguir adelante cuando todos los demás se rinden. Hoy, su legado vive en cada joven que entrena bajo el sol, en cada persona que decide no rendirse aunque todo esté en su contra. La historia de Durán es el recordatorio perfecto de que ningún talento puede brillar si no hay pasión. Que ningún golpe, por fuerte que sea, sirve de algo si no está respaldado por el deseo de ir siempre un paso más allá. Y así,
La leyenda de Manos de Piedra se transforma en algo mucho más grande que el boxeo. Se convierte en una metáfora de la vida misma. No importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantas, cuánta hambre tienes de cumplir tus sueños y cuánta pasión eres capaz de poner en cada día. Así entrenaba realmente Roberto Durán. Así se forjan los verdaderos campeones. Si te apasionan estas historias de superación y quieres descubrir más secretos y leyendas del deporte, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando lo que realmente hace grandes a los ídolos, más allá de los títulos y las estadísticas. ¿Tienes alguna figura o historia que te gustaría que contemos? Déjalo en los comentarios. Dale like si te inspiró la vida de Durán y comparte este video con alguien que necesite un impulso para no rendirse nunca. Gracias por ver y hasta la próxima.